Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en su programa Criterios en este lunes 10 de abril del 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando luego de esas merecidas vacaciones. ¿Qué tal? ¿Descansó bien? ¿Disfrutó cada uno de sus días? ¿Disfrutó con su familia? Bueno, desde Criterios y desde la familia de Mix de Medios esperamos que usted haya gozado estas vacaciones, estas festividades religiosas y desde luego que esté con todos los ánimos para comenzar una jornada más en esta nueva etapa del año. Y ahora, como siempre, vamos a hablar en el aspecto político. Y en ese sentido, queremos saber, la gente en estas vacaciones, ¿cómo se ha sentido? ¿Se ha manifestado que cuenta con la mayor seguridad? ¿Hubo más extranjeros en comparativa a 2021 y 2022? ¿Hay una mayor percepción de seguridad? Además, vamos a estar tocando el tema económico sobre si nos están percibiendo como un país de alto riesgo económico o es que las proyecciones, las percepciones han cambiado totalmente. Y además estaremos analizando la percepción que ha tenido el presidente Bukele respecto al caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Esto y más lo vamos a estar analizando con nuestra invitada estelar. Hablamos de la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Rebeca Santos. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches, encantado. Un placer, buenas noches, gracias por invitarme una vez más a tu programa. Muy buenas noches a toda la población salvadoreña, ya el último día de vacaciones, ya el día de mañana, muchos ya están preparando sus uniformes, sus utensilios para tener una semana de trabajo y como siempre un placer compartir con ustedes sobre el trabajo que nosotros realizamos desde esta nueva Asamblea Legislativa. Y qué gusto que desde el primer día usted esté con nosotros, diputada, para comenzar a analizar qué es lo que ha ocurrido en toda la semana y en los últimos días y qué es lo que se nos viene probablemente. Ahora no hacemos esperar más a nuestra audiencia, entramos en materia con ese primer tema respecto a ¿se han percibido como tal las vacaciones o la Semana Santa más segura en los últimos tiempos? ¿Cuál ha sido la percepción? ¿Han habido más extranjeros, diputada? Bueno, afortunadamente tengo el privilegio de ser diputada de uno de los departamentos más lindos de nuestro país, como es el Departamento de la Libertad, uno de los más visitados para esta época de Semana Santa. Me siento afortunada, realmente la afluencia de personas, tanto extranjeros como turistas nacionales, ha sido mucho mayor que la del año pasado. Nosotros sabemos que todo es paso a paso y que ahora nuestro país le ofrece una oportunidad diferente a nuestros turistas para que puedan venir y disfrutar. Personalmente estuve en varios municipios y conviviendo con mucha gente, incluso de otros países. Estuve con gente de Honduras, con gente de México, con gente de Estados Unidos, por supuesto, y manifestaban claramente lo seguro que se han sentido. Decidieron venir sus vacaciones a El Salvador. Una de ellas, curiosamente, justamente de Honduras, me decía: yo escuchaba, tenemos aquí cerca el país, y escuchaba, venga, disfrute, conozca, es primera vez que yo estoy acá, estaba en la Bocana de San Diego, en el carnaval que se tuvo el sábado anterior, y decía, yo tenía la curiosidad de saber cómo se sentía estar en El Salvador y si realmente me iba a sentir segura. Tengo ya 3 días, el sábado me dijo, tengo 3 días de estar acá. He disfrutado la vida nocturna del Tunco, he disfrutado la vida nocturna acá en San Diego. Se sentía muy contenta y dice, voy a invitar a toda la gente que pueda venir a vacacionar acá a El Salvador. Eso es un orgullo porque realmente nosotros sabemos que años atrás no podíamos hablar de ese sentir de la población extranjera y turistas salvadoreños, ya que obviamente estábamos dentro de los países más peligrosos, éramos el país epicentro de la violencia de Latinoamérica y eso realmente no nos llenaba de orgullo. En cualquier lugar del país o fuera del país, decir soy salvadoreño era un peligro porque te tomaban como una persona vinculada a pandillas, vinculada a actos de violencia. Entonces, una persona de cuidado. Claro, entonces ahora tener ese panorama
a nivel externo y a nivel interno, realmente nos llena de orgullo. Y te repito, en el Departamento de la Libertad creo que es donde más turistas hemos recibido. Bueno, el centro histórico, hemos visto que hay más de 250,000, sí, más de 250,000 turistas llegaron al centro histórico en las playas de la Libertad. O sea, estamos hablando que crecimos un 40% más del porcentaje que teníamos el año 2022. Y como decía el presidente Bukele hoy en la mañana, es primera vez que podemos comparar el mes de abril con el mes de abril del año pasado, ya estando en el régimen de excepción. Y eso significa que cuando nosotros vemos unas vacaciones tan exitosas, ha sido totalmente positivo el resultado del régimen de excepción y todas las medidas que se implementaron por el Gabinete de Seguridad y obviamente por el presidente Bukele. Nosotros ahora estamos brillando como país. Creo yo que el estar acá justamente pasando las vacaciones, a mí precisamente me llena de orgullo. Durante muchos años nosotros destacábamos que el Departamento de la Libertad podías encontrar montaña y a los 20 minutos costa, y eso realmente se ha puesto en práctica porque, por ejemplo, Tamanique, Jiquilapa, Teotepeque, que tenés un lugar fresco donde puedes ir a disfrutar en la montaña. Justamente en 25 o 30 minutos ya estás en playas como La Perla, Misata, Siguapilapa, es una de las playas más bonitas que hay en Teotepeque, que casi nadie visita aún. Bueno, y justamente ahí en Misata, en el área de Jiquilapa, tenemos la playa La Tucera, y no se diga más para acá, ya en Chiltipán, el Zonte, el tema de Tamanique con el Tunco, el Mahahual, San Blas. Todas esas playas estuvieron topadísimas, llenísimas de turistas salvadoreños, de turistas extranjeros, y realmente eso nos llena de mucho orgullo. Si usted se recuerda, hablando de playas, usted mencionaba San Blas. San Blas en años anteriores había sido una de las playas más peligrosas que podía tener El Salvador, que era controlada por los diferentes grupos criminales, y ahora usted ha podido notar que con la barrida que se le dio a raíz del régimen de excepción, esas playas quedaron lindas, quedaron preciosas para que nuestra ciudadanía pudiera ir y disfrutar plenamente sin mayor temor de que alguien les llegara a pedir algo extra, ¿no? Claro, de hecho, San Blas está a la par de Mahahual. El Mahahual, estamos hablando justamente de lo que tú dices, una de las playas, justamente esas dos, San Blas y el Mahahual, sí, estaban rodeadas completamente de pandillas. Y no solamente el tema de los turistas, todos los emprendedores, los dueños de los negocios que están ahí, estaban contentos. Yo tuve la oportunidad de estar el sábado por la noche justamente en la playa del Mahahual, y créemelo, era sorprendente ver a eso de las 9, 10 de la noche llena la playa, la gente jugando fútbol, los niños corriendo y todavía vendiendo comida. Yo tuve la oportunidad de comerme un par de ceviches a esa hora, y de verdad te digo, la gente te reconoce, se te acerca. Uno de los turistas se me acercó y me dijo cuándo yo había andado con mis cadenas de oro aquí en este país. No. De hecho, él era de República Dominicana, la esposa es salvadoreña, vivía ahí en San Diego, y me dice: yo he venido todos los años, pero es primera vez que me siento libre, me siento seguro. He pasado toda la vacación aquí afuera disfrutando, trayendo amigos de mi esposa, y créeme lo que hablar de eso, del Mahahual, de San Blas y toda esa zona de San Diego, era complicado. Nadie podía estar ahí más de las 7, 8 de la noche si no estabas pendiente o cuidarte, o si no había llegado ya alguno de estos muchachos a pedirte alguna renta. Y bueno, definitivamente el éxito ha sido rotundo. La gente que está vendiendo en esos lugares está muy contenta. Y ahora sabe que el dinero le va a quedar para ellos. No tienen que esperar que al final del día alguien le llegue a pedir: mire, porque deme el 20, 30% de lo que usted vendió. Correcto, y la inversión que ellos hicieron, dicen: hoy invertí más de lo que he hecho en otros años porque estaba seguro que la gente iba a venir. Y créeme lo que ya el sábado era terminando prácticamente la vacación y estaban satisfechos. Entonces, como tú puedes ver, es un trabajo integral que viene a dar resultados integrales para que nuestra gente se sienta satisfecha, no solamente en venir a consumir, sino al que se le consume, porque el éxito para llevar su alimento a sus familias, a su gente, es realmente necesario. Entonces, ha sido un éxito total estas vacaciones, las vacaciones más seguras de nuestro país. De hecho, llevamos ya el año más seguro en la historia de nuestro país,
y creo yo que ha sido brillante la idea del presidente Bukele de tomar como punto primordial el tema de seguridad, porque eso ha traído más éxitos en otras áreas de nuestro país. Y hay que tomar en cuenta que el régimen de excepción se volvió parte del diario vivir de la ciudadanía, y con eso podemos compararlo con las vacaciones del año pasado, con la Semana Santa del año pasado. ¿Qué sucedía? Habían pasado 1 o 2 semanas desde la aprobación del régimen de excepción en aquel entonces. La gente todavía estaba un poco temerosa en aquellos días porque se decía, mire, pero es que si sale estos días usted automáticamente se lo van a llevar. Había demasiada especulación, nadie estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Pero un año después la gente convive, y entiendo que a ustedes les han mencionado que el régimen de excepción también les ha traído las vacaciones más seguras de la historia, pero que también el régimen de excepción debe continuar para garantizar que al menos el turismo siga creciendo, porque me dice al menos en un 40% todo eso se disparó, creció. Claro, y todos los procesos de cambio obviamente en nuestro país han sido prácticamente de golpe. Yo siempre lo he dicho, ante situaciones urgentes había que tomar decisiones urgentes. Y el régimen de excepción, creo yo que en el momento que se fue llamada a la Asamblea Legislativa, llegamos, recuerdo yo bien, un sábado al Pleno y hablábamos del régimen de excepción, la gente no sabía o no comprendía de qué trataba. Entonces, ese proceso de cambio, y lo que pasa es que en los gobiernos anteriores, en todos los intentos de poderle llevar a la población seguridad o poder implementar políticas que tuvieran que ver con la protección de la vida de los salvadoreños, eran prácticamente solo montajes que solo para la publicidad servían. Entonces la gente no veía los resultados y muy probablemente en esta ocasión decían, bueno, a saber si va a resultar, no sabemos si al final nos van a proteger. La gente estaba con esa duda, pero yo creo que desde el primer mes la gente empezó a percibir que la persecución era directamente para el que había cometido el delito. Para las personas inocentes había una protección integral a sus derechos humanos, a su vida, que es el bien jurídico que nuestra Constitución protege por excelencia, y eso realmente la gente lo fue comprendiendo. Ahora tú ves ya casi 67,000 personas capturadas, que reflejan un resultado positivo, porque antes veías tú capturas, a los 15, 20, un mes, 2, 3 meses estaban libres y seguían cometiendo los delitos, y la gente tenía que irse de sus lugares de residencia porque ya habían denunciado, porque tenían miedo y porque realmente era complicado después de eso ver a la persona que estaba ahí. Ahora no lo hemos visto, es más, las personas que cometen los delitos inmediatamente son capturadas, y como resultado hemos tenido las vacaciones más seguras en nuestro país. Y es que en la actualidad las personas todavía sienten temor de denunciar. Hay que analizarlo tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros, y tal cual hablábamos en el primer bloque, se han tenido las vacaciones más seguras de la historia reciente. En ese sentido, se puede mencionar que el régimen de excepción ha dado como producto, tal cual, que la ciudadanía pueda disfrutar tranquilamente, que pueda disfrutar sin temor a que alguien de repente le llegue a pedir dinero por entrar a una determinada playa que es pública. Ahora,
Nadie de nuestros héroes de cascos azules descansó, entiendo, en estas vacaciones, para que la gente se siguiera sintiendo segura. Incluso se hicieron capturas en toda la semana para que se viera que tal cual, aún quedan criminales, aún quedan pandilleros que aunque se están escondiendo, pero los están encontrando. Entonces, estadísticamente, el régimen de excepción, la población dice, mire, tiene que continuar sí o sí. En toda la semana se hicieron capturas. Esto, ¿cómo se percibe tanto a nivel nacional como internacional? Que a nivel internacional se decía, mire, esto es malo, esto viola todos los derechos humanos, pero de repente algunos han cambiado de posición y han dicho, mire, es mejor implementarlo en nuestros países también. Nosotros tenemos una gran ventaja y eso ha sido un privilegio que nuestra población nos otorgara esa gobernabilidad de la que ahora estamos sacando tanto provecho de manera positiva para beneficiar a la población. Y me refiero a que, aunque otros países quisieran implementarlo, que está muy bueno que retomen un modelo exitoso como el de El Salvador, liderado por el presidente Bukele, de repente pues no tienen la fuerza que necesitan dentro del Congreso o la Asamblea Legislativa, como a nosotros el pueblo nos dio esa bendición de tener a los 56 diputados y poder tomar decisiones firmes, contundentes y valientes a favor de la población. Ahora bien, teniendo nosotros ya esa buena referencia y ese buen modelo, nosotros solo nos queda venir y decir, ok, tomamos una decisión, fue un apoyo institucional completo. Sí. El gobierno, la Asamblea Legislativa, los alcaldes, todas las instituciones, todas en un solo fin, y era proteger la vida de los salvadoreños. Cuando tú ves toda esta unión, este trabajo en equipo, obviamente lo que se espera son buenos resultados. Y los resultados no son solamente a partir de las encuestas que evidentemente nos posicionan no solamente como la mejor gestión en este país, sino como un modelo latinoamericano, incluso por encima de Canadá, de Panamá, de Costa Rica. Eso a nosotros nos deja un legado importante en nuestro país, porque a pesar de todas las circunstancias negativas, como fue lo de la pandemia, más adelante con lo de la crisis económica, sí nos dimos cuenta que el tema de seguridad era prioritario y que ahora ha tenido buenos resultados. Nosotros lo decíamos hace un momento, tenemos ya casi 67,000 personas capturadas, pero ojo, uno de los principales problemas en nuestro país siempre fue la justicia selectiva y la impunidad. Eso significa que las personas que cometían los delitos no tenían ningún problema por la razón que fuera, el sistema judicial estaba contaminado, la Fiscalía General de la República estaba contaminada y al final las personas quedaban libres. Hemos tenido nosotros en este mes, justamente en abril, en el que hemos disfrutado de estas bonitas vacaciones, hemos tenido 4 homicidios y los 4 homicidios ya encontraron a las personas que los cometieron. Eso significa que hay un sistema de persecución del delito funcional, que la gente que se atreve a cometerlo va a terminar en la cárcel y no va a estar ahí 5 meses. Va a estar ahí cumpliendo una condena, llevando un proceso de investigación que probablemente lo vincule al cometimiento de otros delitos y que probablemente termine en una prisión de 40 a 60 años. Ese es un gobierno efectivo, ese es un sistema de justicia efectivo. Y como nosotros siempre lo planteamos, no solamente hablar del régimen o del plan control territorial, que gran éxito ha tenido desde el primer momento y que recordemos que la Asamblea Legislativa anterior se opuso al financiamiento directamente de la fase 2 del Plan Control Territorial, que era para equipar a nuestra Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, y pues ahora los hemos visto, como tú decías al inicio, trabajando, enfrentando mano a mano junto a la población esta situación. No solamente el tema de seguridad, más de 100,000 personas a disposición con el tema de protección civil que estuvieron totalmente al servicio de la comunidad, pendientes para el tema de estas vacaciones. Entonces, no solamente es de apuntarle al tema de seguridad, sino que la protección que nosotros le damos a la población es, como lo hemos dicho en toda esta entrevista, integral. La población está satisfecha y, como te decía, no solamente es con el tema de las encuestas, en el territorio te lo dicen. Yo voy, solo esta semana estuve en San José Villanueva, en Quesaltepeque, que era uno de los municipios más peligrosos de todo el país.
Y la gente estaba ahí viendo las alfombras, la gente estaba caminando, se sentía satisfecha. San José Villanueva estaba llenísimo de pandilleros. Y uno puede llegar ahora con libertad y más que eso, ver a la población que está ahí disfrutando de un momento ameno con su familia y sin pensar que algo malo le va a pasar. Y eso en todo el país. Yo te tomo de referencia el Departamento de la Libertad, que es donde yo soy diputada, pero a nivel nacional hay municipios que en la vida podías imaginarte que se iba a visitar y ahora vemos a nuestro jefe de fracción, por ejemplo, Cristian Guevara, que llega a las comunidades, hace una gira para demostrar, miren, esto era antes y esto es ahora. Vemos al presidente Castro respaldando a equipos de fútbol que juegan en lugares emblemáticos donde no te imaginabas que podías entrar y eso pues refleja a nivel general, a nivel internacional, como resultado positivo el régimen de excepción. Que de hecho, a nivel de microeconomía, se entiende que muchas familias han comenzado a recuperarse. Usted hablaba de las visitas que está haciendo el diputado Cristian Guevara, que de hecho recientemente le hizo una visita a una persona que era panadero. Los pandilleros le pedían $600 al mes. ¿Y qué sucede? Tuvo que cerrar su panadería porque ya no tenía más recursos, no tenía para seguir, para continuar, ¿sí? Entonces los pandilleros lo que le hicieron fue, ok, le vamos a bajar la cuota a $400, pero igual nos tienen que seguir pagando. Ahora, finalmente, esta persona no paga ni un centavo de renta. Y eso podremos ver que muchísimas familias se están recuperando económicamente, claro, a pesar de que estamos en una inflación bastante fuerte, pero esto es un alivio para las familias. Para todas las familias salvadoreñas, desde el pequeño comerciante que vende minutas, que vende tortillas, hasta los comerciantes que ya tienen una inversión mayor, ahora están decidiendo, si tú te fijas, tomando referencia del años anteriores, en el registro de comercio, donde se llegan a registrar las empresas, en vez de bajar, el número de registros ha subido. No te podría decir el número exacto, pero en el registro de comercio a diario se ve que llegan pequeños comerciantes o personas que incluso han convertido sus negocios ya en una sociedad a decir, quiero mi matrícula de comercio, quiero funcionar, quiero pagar los impuestos. Inmediatamente se van al Ministerio de Hacienda para tener ya su registro de crédito fiscal y esta gente está formalizando sus negocios y eso no es porque no se sientan seguros, al contrario, se sienten totalmente seguros de venir y decir voy a dar un paso más y que mi negocio pase a otra etapa y que más adelante estas personas se pueden convertir en pequeños empresarios y por qué no decirlo, en grandes empresarios, porque realmente tenemos un pueblo trabajador y esa es la parte que a mí más me satisface, porque durante muchos años habían sido vulneradas la vida de los salvadoreños, sí, y lamentamos, y hasta este día muchos siguen llorando la lamentable pérdida de sus familiares, pero también el sufrimiento era permanente para personas como esta. Imagínate, $600, y eso es una pequeña referencia, pero a nivel nacional absolutamente todos los negocios, todas las personas que querían emprender algo, ya estaban claros y apartaban una parte y decían, esto va para la renta, o ya ellos decían, con que me pidan tanto para la renta, o que me vengan a decir cuánto voy a pagar, ya era algo normal. Entonces, eso realmente duele, saber que en nuestro país, para los gobiernos anteriores, para las asambleas legislativas anteriores, era algo tan normal que la gente dentro de su presupuesto decía, esto va para la renta. Ahora eso se terminó, nuestra gente está contenta, está invirtiendo, están inventando, se están reinventando. Muchos fracasaron y llegaron a perder prácticamente todas sus inversiones y ahora con fe, con seguridad, con esperanza de un gobierno que le acompaña mano a mano a toda la población, están decidiendo volver a empezar y eso a nosotros nos satisface, nos llena de motivación para seguir ayudándoles, para seguir respaldando al presidente Bukele y para que sepan que la confianza que ustedes depositaron en los nuevos legisladores no la van a perder porque estamos enfocados única y exclusivamente en beneficiar a nuestra población. Que de hecho usted mencionaba que se había vuelto parte de la vida cotidiana, el hecho de normalizar a los criminales.
Y de hecho, conocí en su momento personas que decían, mire, es que todos tenemos que pasar por esto, a todos en algún momento de la vida nos tienen que poner renta. Solo imagínense cómo se había vuelto parte de la cultura salvadoreña que, mire, pero tal vez el otro año me vienen a poner renta, entonces aquí tengo que guardar esto por las dudas, se decía en su momento, cosa que desapareció. Ahora lo normal acá es esperar todos los tweets a la medianoche del presidente Bukele y decir un día más con 0 homicidios. Antes era normal tener 30, 40 homicidios al día y a la gente no le importaba. La gente ya lo veía como algo normal. Obviamente el círculo de las personas que sufrían las pérdidas era algo pues inimaginable, pero los demás salvadoreños, por la misma forma en la que habían tratado el tema de seguridad, ya decían, hay 30, 40 salvadoreños. Ahora lo normal en nuestro país son los días con 0 homicidios. Y vamos a seguir ampliando el régimen de excepción y si nos ha afectado a nivel económico o no, pero eso tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, para nadie es un secreto que en principio se pensaba que el régimen de excepción iba a afectar económicamente en todos los aspectos de la vida cotidiana, de una forma muy pero muy negativa. Desde luego que desde la oposición se mencionaba que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no iban a querer prestar un centavo más a El Salvador, o en todo caso, si lo hacían, los intereses iban a ser muy pero muy altos. Eso posicionaba a El Salvador como con un riesgo sumamente alto en el que se decía que nadie podría invertir. Recientemente la revista Financial Times menciona que El Salvador se está convirtiendo en un punto estratégico para invertir. ¿Por qué? Por los altos niveles de seguridad. Entonces, esto puede verse como un choque contra lo que decía la oposición de que el régimen de excepción iba a barrer económicamente con nuestro país. Diputada, por favor. Quisiera empezar diciéndote que para que exista una verdadera democracia en los países siempre debe existir una oposición. Desgraciadamente en nuestro país tenemos una oposición que es un tanto torpe, desconocedora y sobre todo aislada de la realidad de nuestro país. Nosotros sabemos que pasamos recientemente momentos muy difíciles en nuestro país con el tema de la pandemia. Yo te voy a ser honesta, yo nunca me imaginé contarlo de esta manera y decir la pandemia pasó prácticamente de hoja, pasó un momento difícil en nuestro país y el mundo entero, pero en nuestro país no lo vivimos de tal manera. Y luego se viene una crisis económica que sin duda pues afectó a nivel mundial y que en El Salvador inmediatamente el presidente Bukele decide tomar medidas para poder siempre proteger y no afectar el bolsillo de los salvadoreños. Fueron varias medidas en las que se conservaba el precio del gas propano, de la gasolina, en el que la gente no vio afectada su economía. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que para poder enfocarnos en el desarrollo económico local, en el desarrollo económico de cada país, tienen que haber parámetros que la gente que quiere invertir deba tener la seguridad de que no va a irse en saco roto esa inversión que van a hacer. El poder nosotros decir que nuestra punta de lanza es el tema de la seguridad, es porque esto te iba a abrir las puertas a otros grandes puntos. Nosotros sabemos que hay muchas afectaciones en nuestro país. Evidentemente el desgaste ha sido grande con el tema de salud, con el tema de educación, con el tema obviamente de la seguridad, pero el presidente Bukele dice y actúa de tal manera, ¿qué es lo que más está afectando a nuestro país? ¿Qué es lo que podría abrir la puerta a que las demás o los demás sectores sean beneficiados? Entonces empezamos a ver y empezamos a analizar, si tú recuerdas en la historia de nuestro país,
lo difícil que era ver, por ejemplo, estas masacres justamente en San Juan Opico. Ese video que se viralizó destroza el corazón, destroza el alma verlo. Entonces, el presidente Bukele toma la decisión y decide apuntar al tema de seguridad, que por supuesto ha sido de éxito porque nos hemos dado cuenta que esto le ha abierto la posibilidad a nuestro país de poder ser un centro de atención financiera. Ahora nosotros vemos no solamente gente extranjera queriendo invertir en nuestro país, nuestros mismos salvadoreños están invirtiendo en nuestro país. La gente que quiere venir y vivir su retiro de Estados Unidos, por ejemplo, muchísimos dicen, Rebeca, yo ya estoy en mi proceso de retiro, ya compré un ranchito ahí por ahí cerca, quiero ir a vivir tranquila, pero además he decidido invertir en mi país y he decidido poner este negocio, voy a poner un hotelito por aquí, un hotelito por allá. Gente que ha trabajado toda su vida, que emigró de nuestro país, no buscando el sueño americano, sino para salvaguardar su vida en ese primer éxodo tan difícil que fue la guerra. Después del conflicto armado, vienen y privatizaron la banca, privatizaron las AFP, la gente también se fue corriendo a buscar otra oportunidad y obviamente un país les abrió las puertas, les dio la posibilidad de salir adelante y ahora quieren regresar con todos sus ahorros, con todo el sacrificio de tantos años a venir a invertir El Salvador. Nosotros también tenemos que ver que toda esta seguridad jurídica que le ofrece nuestro país a las personas que vienen a invertir definitivamente parte de la seguridad que se le ha dado a través del régimen de excepción. Eso significa que todo va amarrado, todo viene concatenado. Y cuando nosotros queremos apuntar a sacar adelante nuestro país en temas de turismo, en temas de seguridad, en temas económicos, tenemos que estar claros que las decisiones tienen que ir justamente así, amarradas y concatenadas para poder tener una visión clara de lo que queremos. Y ahora pues tenemos claramente una visión que el presidente Bukele decidió implementar y es que nuestro país sea una referencia mundial, no solamente en temas de seguridad, sino también en temas económicos, que hoy más que nunca las opiniones externas están siendo un poco diferentes a como eran antes, y todo esto es normal, porque al final cuando tú empiezas a ver que algo comienza, son puras expectativas, y la expectativa genera chisme, genera chambre, genera aquello que a nosotros no nos gusta tanto porque al final no es algo que se habla en base a la realidad. Pero después de esa expectativa, cuando pasan los meses y hay resultado, entonces ya tú hablas en base a la realidad, ya tú hablas a partir de los resultados y a partir de números. Y cuando tú hablas a partir de números, entonces la gente sí tiene esa seguridad jurídica y dice, yo quiero ir a El Salvador, quiero ir a invertir y quiero ser parte del desarrollo económico de ese país tan chiquito que ahora está saliendo adelante. Podríamos decir entonces que lo que mencioné esta prestigiosa revista como es The Financial Times es completamente cierto cuando ellos dicen el Fondo Monetario Internacional ha cambiado totalmente la percepción y también tomando que podría decirse que no es cierto que la oposición venía por muchos meses comentando que El Salvador se iba a pique, que El Salvador en unos meses iba a estar quebrado porque no le iban a prestar ni un centavo. Y esto te da legitimidad al trabajo que estás haciendo porque una revista de este bagaje, de este andamiaje, de esta referencia que tenemos a nivel internacional, valida prácticamente los resultados que nosotros hemos tenido. Y por supuesto que se cae toda esa teoría de la oposición y por eso inicié este bloque diciéndote, desgraciadamente tenemos una oposición torpe que se atreve a opinar en base a suposiciones y en base a las prácticas negras y oscuras que ellos hacían. Esa narrativa ya no es válida. Pareciera que ellos desearían que el país le fuera mal. Y fíjate que yo lo veo en las plenarias, cuando hay participaciones de todos estos miembros que representan de alguna manera a alguna población que decidió votar por ellos y que son residuos, que desgraciadamente el sistema electoral les da la posibilidad de entrar a pesar de no tener el apoyo de la mayoría, y dan sus opiniones y realmente da risa y da cólera ver la forma en la que ellos siguen teniendo de referencia la forma de trabajar en este país, porque ellos acostumbraron a hacerla de una manera de que siempre iban en contra
de los buenos resultados en nuestra población. Y cada vez que nosotros presentamos iniciativas a favor de la población, ellos salen con una excusa y les duele muchísimo que nosotros les digamos, hey, ustedes estuvieron en el gobierno 10 años al FMLN, ustedes estuvieron estos años con el tema de Arena, tuvieron la fuerza dentro de la asamblea, la ocuparon para beneficiarse ellos mismos y ahora vienen y ponen un pero que no tienen ni siquiera un argumento técnico o jurídico, pero lo hacen simple y sencillamente, uno, por poder satisfacer a los financistas que seguramente todavía tienen, porque ellos siempre trabajaron para beneficiar a estos poderes fácticos que al final son los que les daban el dinero para poder seguir adelante funcionando de una manera ilegal. Y segundo, porque a lo mejor es lo único que les queda, el poder decir yo estoy en contra o yo no estoy a favor de esto por X razón. Entonces, cuando ellos vienen y toman estas opiniones y dicen la economía va en pique, o dicen nosotros no estamos saliendo adelante con el tema del dinero, hablan y hacen referencia a cosas que la gente ni siquiera las tiene en mente, porque definitivamente desean que nuestro país fracase, desean que el modelo de seguridad que hemos implementado fracase. Ellos desearían que las pandillas siguieran teniendo el control económico en nuestro país, y de verdad que lo tenían. No solamente el control territorial o no solamente el poder afianzar el tejido social en nuestros municipios, sino que tenían el control económico, que lo manipulaban desde adentro de los centros penitenciarios. Eso es lo que quisiera quizás la oposición. Se habla también de que las pandillas se volvieron un instrumento electoral para los gobiernos del pasado. Claro, y ni hablar de esas negociaciones oscuras en donde los votos valían más que la vida misma de los salvadoreños. Los resultados o las ansias de poder eran o prevalecían más sobre el sentir real de la población, el poder perder a un familiar. Esos intereses mezquinos se terminaron y ellos no han comprendido que ese tiempo ya pasó, que hay un antes y hay un después en nuestro país, que estamos saliendo adelante. Y alguien de la diáspora, un día lo escuché en un discurso hablar muy bonito, Eric Flores, a quien le tengo un gran cariño, de Los Ángeles, y él decía, el país no está cambiando, lo estamos cambiando nosotros. Y lo estamos cambiando desde la trinchera que sea, desde el momento en el que usted decide ir hacer funcional su derecho al sufragio y decir quiero votar por la persona que me representa, hasta los que estamos desde este lado tomando decisiones a favor de la población, todas las instituciones, todo el cuerpo periodístico. Tú mismo haces una gran labor en destacar el trabajo del presidente Bukele de una manera objetiva, y todos estamos enfocados en que la gente tenga ese beneficio. Es un trabajo que está convirtiendo a El Salvador en un país diferente. Por eso me gustó esa frase de El Salvador no está cambiando, lo estamos cambiando nosotros. Lo estamos cambiando con trabajo, con esperanza, con depositar en cada uno de los familiares esa fe de que van a regresar a su casa, con el hecho de que muchos como nosotros nos querramos seguir preparando, seguir tomando una carrera. Eso es sacar adelante nuestro país, y eso gracias a Dios y definitivamente al presidente Bukele, que nos devolvió esa confianza de poder seguir alimentándonos de esa seguridad, de esa perspectiva económica que está sacando adelante nuestro país. Y de verdad yo me siento orgullosa de ser parte de esta transformación. Diputada, continuemos con el análisis del régimen de excepción desde el punto de vista de las naciones extranjeras, pero eso después de la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y tal cual se sigue hablando sobre las ventajas económicas que ha traído el régimen de excepción, sobre cómo revistas tan importantes como The Financial Times ha mencionado que ahora El Salvador tiene una mayor apertura económica y que el riesgo que se tenía en un principio no ha sido el riesgo real, ¿sí? Que es mucho menor al estimado o al que mencionaba la oposición en su determinado momento. Ahora, el régimen de excepción ha sido fuertemente criticado por muchísimas naciones. Algunas de esas naciones, en el camino, en este año de régimen, han cambiado su percepción y algunas de ellas hasta han querido realizar un plan muy similar. Y algunos, si nos vamos al caso de Colombia, y específicamente algunos senadores y senadoras, están en contra del presidente Petro, que ha criticado muchísimo el régimen de excepción, que ha dicho, mire, eso no se soluciona metiendo a los jóvenes a las cárceles, sino que se soluciona con educación, creando más universidades, como se ha hecho en Colombia. Pero el hecho de que muchísimos funcionarios, como se dice, se le volteen al presidente Petro y apoyen al presidente Nayib Bukele, es algo sumamente positivo para toda la región. Diputada. Por supuesto, nosotros sabemos que dentro de toda la política funcional de los países tenemos diferencias de opiniones, obviamente. Es parte del ámbito internacional. Es parte, correcto. Aquí mismo tenemos nosotros como referencia diferentes partidos políticos, cada quien habla, piensa diferente y también han habido diferencias dentro de las mismas fracciones. Ahí vemos, por ejemplo, el FMLN, que son 4, pero a veces están divididos entre 2 y 2, votan diferente, entonces en una pequeña fracción incluso podemos ver que hay ese tipo de diferencias. Yo creo que a nivel internacional, durante mucho tiempo, por este tema de expectativas, muchos opinaron y hablaron, y una de las principales temáticas era la vulneración a los derechos humanos. Que, bueno, yo presido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, y nuestra postura siempre ha sido defender los verdaderos derechos humanos. Las personas que perdieron a sus familiares, aquellos niños que dejaron de estudiar porque tuvieron que hacer un desplazamiento forzoso, aquellos que perdieron su trabajo, que de verdad son derechos fundamentales como el de la vivienda, por ejemplo. Ya el Fondo Social para la Vivienda, la ministra Michelle Sol le ha otorgado o le ha regresado esa posibilidad a muchos salvadoreños de haber perdido un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Entonces, esos son los verdaderos derechos humanos que nosotros estamos protegiendo y que estamos garantizando. Nosotros sabemos que desde que llegamos a esta Asamblea Legislativa, fueron decisiones enfocadas en cambiar la manera de funcionar el sistema judicial o de las instituciones que perseguían el delito en nuestro país. Pero eso a nivel internacional fue mal visto porque como no tenían conocimiento de causa, como no sabían la realidad de nuestro país y como en muchos otros países lo que se ha hecho es implementar medidas que son solamente de relleno o son solamente para que sean visibles a nivel publicitario, pensaron que aquí iba a pasar lo mismo. Con el tiempo, ellos han ido viendo, por ejemplo, la manera en la que actuaban las pandillas. Ellos han ido viendo que no solamente estaba la MS y la Mara 18, sino que hay más de 100 programas que se descubrieron a través del trabajo de inteligencia de nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional Civil. Aquí se dieron cuenta de que se montaron cercos para poder proteger a los salvadoreños porque los pandilleros estaban yendo para las montañas. Aquí no sabían ellos del control que tenían dentro de los centros penitenciarios y que desde que llegó el presidente Bukele, eso se empezó a romper. Nosotros sabemos que Osiris Luna tomó decisiones de inmediato, desde el 2019 cuando entramos, haciendo requisas de celulares, quitándoles el control totalmente, el ingreso de dinero, de todo lo que existía dentro de los centros penitenciarios, y empezó a cortarse esa parte desde ahí. Cuando nosotros empezamos a explicarle a la comunidad internacional a través de los resultados, y cuando empezamos a enseñarles a través de los videos, a través de lo que la misma gente viraliza en las redes sociales, que ellos cometían y que ellos hacían, que vulneraban a diario la vida de los salvadoreños, fueron comprendiendo muy probablemente de que
habían dos caras de la moneda. Y dentro de esas dos caras de la moneda había posición defendiendo realmente a los pandilleros, que todavía lo siguen haciendo. Y por el otro lado, había gente contenta con los buenos resultados. Entonces, aquí sí nosotros podemos decir que el pueblo ha hablado, que el pueblo, a través de la satisfacción que tienen con el régimen de excepción y con el plan control territorial, le ha dicho a la comunidad internacional: hey, nosotros estamos bien, nosotros estamos felices, nosotros queremos que sigan las medidas. Y han venido, si tú recuerdas, recientemente han venido algunos funcionarios, no solamente de Colombia, sino de otros países. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar con algunas personas que venían de Perú, que querían conocer el modelo que estábamos nosotros usando para poder combatir a las pandillas, y vienen y se dan cuenta que realmente la gente está feliz. Se van al centro histórico, se van al centro de San Salvador, se van a las comunidades y dicen: aquí ha funcionado. Cuando nosotros vemos que hay una persona que opina, a pesar de los comentarios complicaditos que tuvo este señor Petro, y dice: hey, realmente es funcional el régimen de excepción y la gente se está satisfecha, y no hay congruencia de un discurso que digan eso no funciona cuando los resultados son 0 homicidios. Diferente fuera que tengamos implementado este régimen, que tengamos funcionando el plan control territorial, y que ayer hubieran habido 30 homicidios como antes. Pero justamente el presidente Bukele cerró el día domingo con 0 homicidios. Probablemente en unas horas también vamos a tener un lunes 10 de abril con 0 homicidios, y estoy segura que la gente está pendiente de recibir esa información, porque eso es lo común en El Salvador. Entonces, muchas de las opiniones radican realmente en los resultados. Y dicen: aquí hay algo funcional, hay 0 homicidios, entonces sí está funcionando. Y desde luego es lo que se espera, que no haya más sangre en la cual derramar. Pausa y volvemos. Pareciera que Estados Unidos está afrontando una especie de crisis democrática que ha despertado muchísimos comentarios en contra de la nación norteamericana. Esto después de la captura de Donald Trump, quien pretendía competir nuevamente para las elecciones del año 2024. Esto ha generado reacciones en diferentes funcionarios, y el presidente de la República, Nayib Bukele, no ha sido la excepción, mencionando que Estados Unidos no puede abanderar el tema de la democracia cuando no dejan competir al principal personaje de la oposición, el republicano Donald Trump. ¿Cómo se puede ver estas declaraciones? ¿El presidente Bukele está en lo cierto o por esta ocasión se ha equivocado? ¿Cómo lo podemos ver? Yo creo que durante todas las democracias en nuestros países, pues siempre hemos visto, justamente aquí en El Salvador ya lo hemos visto, el presidente Bukele fue víctima de ese tipo de entramajes que realizaban al elegir ellos a sus magistrados. Y tú recordarás cómo acá en nuestro país al presidente en aquel momento cancelaron a Cambio Democrático, por ejemplo, aún siendo ilegal, porque tenían un diputado. En 2015 lo tenían que cancelar porque decía: mire, si no logran el 1 o 2%, ustedes tienen que ser cancelados, pero correcto, lo dejaron continuar. Lo dejaron y cancelaron a Cambio Democrático, era ilegal. Estaban los magistrados electos por la Asamblea Legislativa anterior, querían bloquear al que ahora es nuestro presidente Bukele, y lo hicieron y no hubo problema. Gracias a Dios que se tuvo otra salida para que nuestro presidente ocupara otro vehículo jurídico para llegar a la presidencia. Pero aún cuando nosotros inscribimos el partido Nuevas Ideas, también el tribunal empezó a bloquearnos las inscripciones, a bloquearnos los procesos que legalmente estaban ya cubiertos para poder impedir. Eso aquí en El Salvador. Si tú lo quieres ver de una manera macro, estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia mundial. Entonces,
La postura del presidente Bukele, asumo yo, ha sido precisamente en este mismo sentido, cuando hay un partido, bueno, los demócratas que ahora mismo hablan mucho de justamente eso, de la democracia, ahora vienen y dicen, esta persona se le imputan 34 delitos, del cual Donald Trump ha dicho, me declaro inocente, etcétera, y se agarran de este proceso para decir, usted, obviamente él ya había dicho que iba a competir en las próximas elecciones con la persona que está actualmente de presidente, el señor Biden, y la opción es, se le da una persecución. Nunca en la historia de Estados Unidos un presidente había sido perseguido por el cometimiento de delitos a nivel penal, y pues definitivamente creo yo que siendo una potencia mundial y teniendo la referencia que nosotros tenemos de Estados Unidos, al ver este tipo de escenarios, obviamente sí, sin duda, no hay moral para la que puedan hablar de democracia cuando los mismos demócratas están usando este tipo de trabajos o este tipo de mecanismos para poder bloquear la participación de alguien en una candidatura. Eso pues habrá que ver los resultados. Como siempre lo ha dicho el presidente Bukele, nosotros nos encargamos de nuestra casita, y aquí en nuestra casita, gracias a Dios, parte de esa democracia que le ha permitido a nuestra población elegir y permitir que estemos al servicio de ustedes, pues está sacando adelante nuestro país. Habría que ver más adelante qué pasa con Estados Unidos y ver cuáles son esos resultados. Y tenemos la seguridad de que eso seguirá dando muchísimo de qué hablar. Diputada, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios, por compartir esa visión sobre el régimen de excepción y las ventajas económicas que ha traído y de qué manera están percibiendo a este nuevo El Salvador en la actualidad, y esperamos tenerla próximamente. Muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes que a esta hora de la noche nos están sintonizando. Para mí siempre es un placer venir a acompañarte, y es un placer poder hablar y comunicarles a ustedes sobre el trabajo que realizamos. Así es que muchas gracias y que pasen una feliz noche. Yo también, diputada. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.